Este podcast es presentado por Marino Castro, diseñador de modas, estilista del cabello y maquillador. De Eric Fines, para los amantes del vintage y la decoración. Los mejores en Holanda en calidad y precio. Good morning, mis amores. Hoy en un nuevo capítulo de la segunda temporada, Pelucas Abajo, volvamos. Tenemos una invitada fabulosa. Ella es amiga, ella es psicóloga. Ella actualmente acaba de finalizar un máster en recursos humanos, pero ella también es de España. Con ustedes, Sara, mi amor, bienvenida. Específicamente, ¿de qué parte de España vienes, mi amor? Del norte. Yo soy del norte, de Coruña, bueno, más concretamente de Pontedeume. Bueno, Pueblo hermoso, naturaleza hermosa. Amén por eso. Y comemos. Bueno, quería darte oficialmente y aquí con todos los televidentes, con la gente que nos está escuchando, de camino al trabajo, de camino al gimnasio y, ¿por qué no?, haciendo el amor detrás y nosotros así de fondo, mi amor, comentando de todo lo que sucede y pasa en este capítulo. Quería darte unas felicitaciones enormes por tu máster que lo acabaste de lograr hace una semana. Brindamos, Cuéntanos un poquito sobre eso, mi amor. Bien, yo terminé ahora, estuve un año estudiando ese máster en análisis de datos, People Analytics. No suena muy interesante, es un poco más interesante con estas. Súper interesante, ¿Sí? mi amor, claro que sí. Pues nada, soy psicóloga, soy española, me encanta la naturaleza, me encanta el deporte, me encanta cuidarme. Sé por mis investigaciones muy profundas que estuviste trabajando en el mundo de la moda, luego ejerciste como psicóloga, trabajaste con niños con autismo. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo acabando la carrera estuve trabajando pues 6 meses con niños con autismo, sobre todo en diagnóstico. O sea, nosotros lo que hacíamos era hacer diagnóstico a los niños. Normalmente la edad en la que se suele empezar a diagnosticar es a partir de los 2 años, 2 años y medio, que es cuando ya empiezas a ver un poco señales de lo que puede ser trastorno del espectro autista, que es como se debería de llamar. Autismo no está bien dicho. Entonces, sí, estuve trabajando, fue una experiencia muy enriquecedora, fue muy dura, o sea, no te puedes imaginar. ¿Qué fue lo positivo y lo negativo de haber trabajado con los niños? Corríjame, ¿cómo se dice exactamente? Trastorno del espectro autista. Trastorno TEA, del le llamamos el TEA. Sí, más fácil, más rápido y más para todos más sencillo. Sí. Para los que nos están Sí, escuchando, porque nos están viendo. realmente el autismo, mal dicho, es un espectro, entonces lo que queremos abarcar es, dentro de ese espectro, pues que todo el mundo está recogido ahí. Perfecto. Como te comentaba, una cosa positiva y una cosa negativa de todo este camino en ese primer trabajo después que te graduaste como psicóloga. Positiva yo diría que es trabajar con los niños, que es trabajar ese primer contacto. Es muy interesante hacer el diagnóstico, es muy interesante pasar por todos los tests, ¿no? Trabajas con niños, cada niño, pues igual que cada humano, tiene una personalidad diferente, entonces es muy interesante ver esas personalidades en los niños, ver cómo dentro de, efectivamente, el espectro, es un espectro tan grande, cada niño es un mundo diferente, entonces por mucho que tengan cosas en común, que es muy interesante y que también seguramente sea interesante para gente que nos está escuchando o viendo, esas primeras características, los primeros Coméntanos un poco sobre eso. detalles que se pueden ver en un niño. ¿Cómo puede hacer los padres? ¿Cómo pueden ellos darse cuenta de que está pasando algo con sus bebés, con sus niños? Padres, y también puede ser que sean profesores, guardería exacto. o familiares. Las primeras cosas que van a pasar, puede ser que un niño esté desarrollándose naturalmente hasta pues, cerca de los 2 años, no sé exactamente, creo que es los 20 y algo meses, ya puede empezar a ver, puede incluso tener un desarrollo normativo hasta llegado a un punto que puede incluso ir hacia atrás. Entonces el niño puede estar desarrollándose de forma natural en el lenguaje, ¿sabes? Ya puede empezar a hablar y llega un punto en el que puede llegar un momento que puede haber un retroceso en el lenguaje.
esto es normal, esto es el TEA. Y entonces tú puedes ver, pues esos niños desde que pues, ves que hay problemas en el lenguaje. Evidentemente no todos los problemas en el lenguaje van a ser TEA, ¿no? Eso es muy importante que no haya paranoias. Puede ser muy relevante también el contacto ocular. Los niños con TEA normalmente, niños y adultos, también nosotros diagnosticamos adultos también, pero normalmente sí que es cierto que el TEA se diagnostica más en la infancia. En la infancia. Pero puede ser que algún adulto llegue y se esté viendo ahora este programa. Efectivamente, y se vea reconocido. Y se vea reconocido. ¿Qué Entonces, tiene que hacer un adulto o esos padres si se ven reconocidos por un tema de estos? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienen que tomar? El primer paso va a ser acudir pues, a un profesional, siempre. Es decir, un profesional, primero de todo, va a ser que haga un diagnóstico, ¿no? Creo, no sé, o sea, en España hay... Las situaciones son completamente diferentes. Efectivamente, normalmente tú acudes a un psiquiatra. O sea, el psiquiatra es el que te tiene que hacer un diagnóstico y te va a derivar a lo mejor a un especialista, pero nosotros éramos pues, una asociación que trabajaba directamente, hacíamos esos tipos de diagnósticos. Entonces, lo primero va a ser acudir a un profesional, evidentemente. Si se ve reconocido, a lo mejor hay algunas cosas que pues, a lo mejor no es exactamente TEA, puede ser cualquier otra cosa. Otro tipo de, sí, pero de patología, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ese tipo de cosas, por ejemplo, el contacto ocular, ¿no? Lo que hablábamos antes del lenguaje, la manera de socializar, muchas veces ves eso, pues los niños les cuesta mucho mantener el contacto ocular, a lo mejor no responden a la llamada, si tú estás llamándolo y el niño no te responde o tiene intereses muy concretos, ¿no? Es algo, también una idea que se tiene del TEA. Como muy aparte, ¿no? Sí. Entonces, esas serían las primeras cosas que podrían llamarnos la atención y que por deberíamos... ejemplo, ¿qué consejo le darías a esos papás que nos están viendo? Porque muchos piensan, dependiendo de qué cultura, porque por ejemplo aquí en Europa a lo mejor es muy normal esto, y decir, bueno, mi niño presenta esa patología, vamos a ir a un profesional, pero no solamente nos están escuchando aquí en Europa, también nos están escuchando en América Latina, en los Estados Unidos, y muchas veces por cultura los papás prefieren no ir a un profesional. ¿Qué consejo le daría a esos papás que nos están escuchando, por ejemplo, en América Latina? Tener un diagnóstico de TEA no es algo negativo nunca, es decir, va a cambiar cómo tu hijo ve la visión del mundo, pero le estás haciendo un favor. O sea, siempre le estás haciendo un favor al niño o le estás haciendo un favor al adolescente o al adulto. O sea, es muy bonito. Nosotros teníamos algún caso de adultos que, pues con 30 y tantos años, venían, les dábamos un diagnóstico y lloraban de la felicidad, porque no sentirte reconocido, o sea, no sentirte diferente al resto durante toda tu vida, que te hayan quizás pues eso, apartado, que te hayan quizás no reconocido, pues no entendido, o sea, sentirte incomprendido es lo peor que le puede pasar a una persona. Claro, y el poco autoestima sí, que puede tener una persona ya de 30, 35 años, por eso hay muchos casos de depresión, muchas personas no se entienden qué es lo que está pasando dentro de ellos, y yo he conocido muchas personas también, y acá hago un inciso. No sé por qué siempre digo incito, pero bueno, incitar también es una palabra muy buena. Hago un inciso a todas aquellas personas que nos están escuchando, nos están viendo, y si presentan alguna patología o por sus mentes suceden muchas cosas, no duden en buscar un profesional, un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra. Bueno, aquí en Ámsterdam estamos grabando en la ciudad de Ámsterdam y las cosas aquí médicas funcionan de una forma muy diferente. Porque, por ejemplo, tú en América Latina vas directamente al especialista, creo que en España también, si no me equivoco, o vas a médico general y luego entras a especialista, ¿verdad? En España, voy a tirar un poco, no voy a barrer para casa. O sea, en España tú puedes, en la Seguridad Social, que es como la sanidad pública que tenemos, tú puedes acudir a tu médico general, de cabecera. Sí, al médico de cabecera, al médico de familia, y lo que pasa es que los especialistas a lo mejor tardas años. O sea, es un problema muy heavy que hay en España y que, pues, si alguien que tiene poder nos está escuchando, ayúdenos, por favor. Que lo resuelvan. Pasa muchísimas veces que acudes, imagínate, una persona que acude con depresión, que está en un momento ya de que llega a ese punto de pedir ayuda, que realmente pedir ayuda es el paso más complicado. O sea, todo lo que venga después de pedir ayuda va a ser positivo, pero
todo el malestar que tienes hasta pedir ayuda y que la respuesta que obtienes es, bueno, pues te llamaremos, el especialista a lo mejor, pues eso, el psicólogo público a lo mejor te atiende y yo conozco En casos... 3 meses, 4 meses. 2 años. ¿Qué dices, tía? Meses, muchos meses. Sí, llega a haber casos de año y medio. ¿Sabes? ¿Cómo le puedes decir a una persona que pues, está sufriendo depresión? Pues aquí ¿sabes? A lo sucede mejor... algo parecido, ¿no? Y también en nuestra cultura, por ejemplo, no es que no quieras acudir a un psicólogo, sino en nuestra cultura acudir a un psicólogo, hemos hablado en capítulos anteriores, que es como que, no, el niño está enfermo, o el niño tiene problemas, o el niño está loco, o un mayor, no, como yo voy a ir a un psicólogo, como voy a ir a un psiquiatra. Invitados anteriores comentaban de que la versatilidad también que da, por ejemplo, Holanda es eso, porque a lo mejor tú te consigues con una persona que tiene alguna patología, algún problema, whatever, me lo estoy inventando, es como más normal decir es que voy al psicólogo, se pasan hasta los psicólogos, ay, este Sí, psicólogo es es ese bueno. tabú. Ese tabú que aquí está un poco Sí. más libre, ¿no? Se podría Sí, decir yo así. creo que desde hace unos años para aquí eso es algo que, pues, gracias a lo que sea, pues está trabajando, o sea, entonces es algo que vamos avanzando, muy positivo, pero sí que es cierto pues que familias o que seguramente en muchos otros países sigan teniendo un tabú hacia eso. Sí, como lo dice Sara, autoestima, diagnóstico, si tú sientes en tu corazón o en tu cuerpo o en tu mente que están pasando cosas completamente negativas o te sientes un poco raro, acude a un profesional, haz todo lo posible, o yo, por ejemplo, también incito a la gente de que hable con un amigo, a lo mejor ese amigo puede tener algún tipo de información, o bueno, aquí tienen una psicóloga fabulosa que se pueden conectar directamente con nosotros. Y aquí les hago un llamado a todos a que le den like, comenten y nos digan qué piensan ustedes de esta psicóloga tan fabulosa y divina que tenemos hoy en nuestro programa. Y sobre todo compartan a su novio, a su amante, a su Que nos casi cuenten amante, sus experiencias, y que nos cuenten todas sus experiencias y nos digan qué piensan, Sí. ¿no? Este es un lugar seguro para también compartir un poco esa... Exacto, y como tú lo decías anteriormente, el primer paso es dejar Sí. un poco el miedo y aceptar realmente porque lo que Que viene es después muy duro, es es muy decir, duro, pedir verdad. ayuda es... Y pedir ayuda porque lo que viene a partir de eso siempre van a ser cosas positivas. Sí, cambios. Cuéntanos un poco, porque detrás de cámaras estábamos planificando un poco cómo íbamos a llevar un poco la entrevista y tú me hablabas de la autoestima, pero también me hablabas de un tema que es un poco controversial y al mismo tiempo muy importante para que todos los familiares y la gente que nos está escuchando o esas chicas que se vean reflejadas también digan, bueno, mira, vamos a hacer esto, o se sientan inspiradas por esta psicóloga divina y fabulosa que nos va a dar unos tips divinos sobre eso. Cuéntanos un poco lo que estábamos hablando detrás de cámaras. Sí, creo que es muy importante, aparte de eso, pues dar un poco de voz, ¿no? a muchos temas. Hay muchos temas, eso, pues, como hablábamos del TEA, que por cierto las mujeres en el TEA también tienen un diagnóstico inferior al de los hombres por una sociedad machista, ¿no? Y las mujeres también pueden tener TEA, hasta hace unos años no se creía eso. Efectivamente, pues darle voz a un tema que es muy doloroso, que es muy heavy, que escuchar pues, cuáles son los datos de este tema es muy heavy, que es el abuso sexual infantil. El ASI, o sea, te pone los pelos de punta cuando... Es verdad, verdad. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Tú me hablabas de números en concreto. Sí, efectivamente. Pues se estima que entre el 10 y el 20% de los niños y de las niñas han sufrido abuso infantil o van a sufrirlo. Es decir, es una cifra escalofriante, es decir, entre 1 y 2 de cada 10 niños o niñas sufrirán abuso infantil. O sea, eso mete miedo, o sea, es peor que cualquier película de terror. De terror. Y, era lo que te comentaba. Tú sabes que lo hablábamos anteriormente, o lo hemos comentado en algunos momentos, que te lo decía siempre, que normalmente cuando no te toca tu puerta, sí. Porque mucha gente dice, es que yo soy, por ejemplo, obviando esta parte, soy open mind, o
ay, sí, de verdad pasa esto, ay, de verdad pasa aquello, pero hasta que no lo vives en primera persona realmente no te das cuenta. Pero claro, tú das este mensaje como psicóloga viendo que, bueno, has trabajado con niños y has tenido información debido a todo eso. Tú me decías siempre, Marino, tenemos que informar a las personas, Concienciar. tenemos que concientizar a la gente que nos está viendo, a la gente que nos está escuchando. Más que un tip, ¿qué información tú le darías a esos papás de cómo pueden detectar que su hijo, por ejemplo, o su hija son abusados? Porque normalmente se escucha que normalmente siempre lo más cercano Sí, son familiares. a los niños. O sea, como tip, Más que como, sí, sí, o sea, para evitarlo, Para es decir, evitarlo. lo mejor que podemos hacer, como prevención. sí, efectivamente, como prevención lo que podríamos hacer como familiares, ¿no? Como, pues, como educadores, porque no tiene que ser solo, quizás no son solo los padres, ¿sabes? Sino también pues un abuelo, una abuela, ¿sabes? Alguien que esté en el entorno del niño siempre, y a lo mejor un educador, ¿sabes? Un educador infantil, alguien, un profesor, es siempre hacer muy consciente al niño y a la niña que su cuerpo es suyo. Que siempre que vayamos a tener un contacto con el cuerpo del infante, tenemos que avisarlo, tenemos que pedirle permiso al niño. O sea, un niño, por mucho que sea un niño, siempre hay que pedirle permiso para tocarlo, siempre hay que pedirle permiso para cambiarle la ropa, evidentemente me refiero a un bebé, no le vas a pedir permiso para cambiar el pañal. Pero en cuanto empezamos a trabajar un poco el niño empieza a ser un poco consciente, hacerle muy consciente de que el cuerpo es suyo, de que si vamos a dar un beso, hay que pedirle permiso para dar un beso. No tenemos, por ser adultos y porque el niño sea un niño, no tenemos por qué darle un beso. Podemos anticipárselo, podemos avisarlo y podemos siempre comunicarle que en caso de que alguien pues, quiera tocar su cuerpo, en caso de que alguien quiera hacer un uso inadecuado exacto. de él o de ella. Pues eso, que siempre hacerle saber que la familia es un lugar seguro, o en concreto, ¿sabes? Porque no se puede hablar por toda la familia, que pues eso, que pues, la gente que esté al cargo y la gente que está a su alrededor. Efectivamente, pues que es un lugar seguro. Que sienta que es un hogar seguro y que siempre va a que sentir puede, el apoyo de la familia. Que puede pedirnos ayuda, que puede acudir a nosotros, que puede mostrarle eso. Que muchas veces yo he escuchado también temas, Sara, sobre el tema de que a veces es tu mismo papá o tu misma mamá. Por eso. Viceversa, entonces es un tema bastante complicado. Pero lo llevábamos también a otro plano que decíamos, bueno, vamos a darle voz a todas esas chicas que lo han pasado, a todas esas chicas que lo han vivido. ¿Qué tienen que hacer ellas? ¿Cómo lo tiene que manejar la familia? ¿Cómo lo tienen que manejar, por ejemplo, las parejas de estas chicas que a lo mejor han vivido? Lo primero de todo es que el abuso sexual te destroza, el abuso sexual te cambia quién eres. Pasas a ser pues, alguien totalmente diferente. Y te destroza porque ya no solo emocionalmente, sino físicamente. Tú perteneces a un cuerpo que no te reconoces, a eso que sientes que fue invadido. Y lo que pasa con el abuso sexual infantil es que, pues, como bien dice la palabra, es infantil. Y entonces el niño o el niño y la niña en este caso se está creando, es decir, está desarrollándose. Es una etapa muy, muy, muy complicada y muy importante del desarrollo de un humano. Entonces, lo que pasa en este caso es que todas tus estructuras se ven afectadas por culpa de esto. Y es más duro todavía porque normalmente, pues como comentabas tú antes, pues suele ser en entornos cercanos, suele ser en tu familia más cercana o en un amigo de no sé qué, suele ser en un entorno muy cerca de ti. O en el amigo de la familia. Efectivamente. Que siempre está como más presente, ¿no? Exacto. Entonces, no es algo, seguramente la mayor parte de veces, no es algo que sea solo una vez, sino que se repite en el tiempo, que se repite durante años y que llega un punto en el que acabas normalizando. Y eso, como comentabas tú, pues es que a lo mejor es tu padre, a lo mejor es tu... Pues yo escuchaba el caso hace poco que pues su abuelo, ¿sabes? O casos de eso, pues tu tío, no sé, horrible, son o cosas... tu primo, efectivamente. o whatever, un hombre X. Exacto, o bueno, puede ser mujer, es decir, puede ser mujer efectivamente. también. Entonces,
pues si el abusador forma parte de tu círculo cercano, es más complicado porque estás expuesto a ese círculo cercano, vas a estar expuesto durante tiempo y esa es la cosa, que si no pides ayuda y si nadie más lo sabe, pues va a seguir sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué le aconsejas a estas chicas que nos están escuchando o que nos están viendo vía YouTube? Que hay que hablarlo. Sí. No hay que normalizarlo, porque eso es lo que pasa. Yo, por ejemplo, he escuchado muchos casos donde la chica se siente como, aparte de indefensa, siente vergüenza también. Siente vergüenza ajena, que va a pensar mi familia, o que van a pensar mis amigos, o que va a pensar, por ejemplo, el novio que tengo ahora, porque normalmente esta patología, estos problemas empiezan a reflejarse cuando ya tú eres una mujer hecha y derecha. Efectivamente, normalmente en el ASI lo que pasa es que tú no eres consciente hasta que, o sea, eres consciente pero lo bloqueas. Entonces, hasta que eres adulto, ¿sabes? O a lo mejor hasta que ya empiezas a tener un poco más conciencia o empiezas a indagar un poco en ¿por qué me está pasando esto? Pues ¿por qué me están dando ataques de ansiedad? ¿Por qué estoy cayendo en una depresión? ¿Sabes? ¿Por qué? Pero a lo mejor es cuando eres más adolescente, ¿sabes? Cuando ya empiezas a ser adulto, un adulto joven. Entonces, se hace muy complicado porque te remueve muchas cosas, ¿no? Es algo que... Y muchas veces, pues eso, pues como comentabas tú, ¿no? No quieres que tu familia... Tu entorno de amigos o tu pareja, por ejemplo. Ya lo que te decía, ¿qué consejo le darías tú a todas esas chicas? Pues en primer lugar que eres la víctima, o sea, es decir, es muy importante tener consciente que tú eres la víctima y que tú no hiciste nada negativo. Y bueno, chica puede ser o sea, un hombre puede sufrir también. Entonces eso, pues que tú eres la víctima, no hiciste nada negativo, ¿sabes? No puedes culpabilizarte por nada porque, vamos, está claro quién es, o sea, quién es el o la culpable. Entonces... Comunicarlo también a la pareja es muy importante también lo que está sí. pasando. No sentir miedo a hablar, porque esto es un tema muy fuerte, al mismo tiempo genera como un poco de tabú y la gente lo quiere como normalizar y he escuchado también cuentos de que no, es que ella tenía la culpa, no, ninguna mujer tiene la culpa cuando un agresor viene a hacer lo que hace. Entonces hay que decirlo sin vergüenza o hay que trabajar con un psicólogo, con un psiquiatra para ir soltándote poco a poco, pero yo pienso que si tu entorno, hablo bajo mi punto de vista y bajo mi poca experiencia en esto, que si tú tienes un entorno familiar que te apoya, si tú tienes un entorno familiar que está ahí contigo, está tu mamá o está tu papá o tu novio cuando ya eres una mujer hecha y derecha, contarlo y desahogarse es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque ahí es donde empiezas y ahí es donde dices lo que acabamos de comentar anteriormente. Uno de los pasos más fuertes es ese, dejar el miedo un poco atrás y pedir ayuda. Le pasa una cosa muy curiosa, que es que muchas veces en el ASI, las personas que fueron víctimas del ASI, despersonalizan esta vivencia. O sea, son vivencias que no consideran que formen parte... O sea, lo bloquean, o sea, eso, simplemente pues no se sienten... Lo que te comentaba, sí. Que yo había escuchado experiencia de una amiga que me decía, yo bloqueé esa experiencia y pensé que nunca más iba a volver a mi vida y de repente ahorita viene con problemas de ansiedad, con problemas que ella no entendía en su cuerpo y ella recurrió a un especialista, fue a un bueno, tuvo como todo su proceso, ¿no? Primero fue al médico de cabecera, luego el médico de cabecera la trasladó al psicólogo, luego el psicólogo pasó al psiquiatra, y se dieron cuenta que venía de esto. Y en el caso de ella también era lo mismo, o sea, era una persona que estaba en su entorno familiar. Entonces para ella ha sido como muy fuerte porque ahí entran también los sentimientos con sus primos, con su tía, con todo lo que pasa, la culpa. Y muchas veces me decía, es que yo me siento culpable de esto. Y yo le digo, no, amor, tú no te tienes que sentir culpable de eso porque tú eras una niña cuando esa persona... Sí, tú no, o sea, tú no eres culpable, tú eres víctima. Y entonces... Tú eres una víctima, exacto. Efectivamente, lo que comentabas, hacer saber esto también a tu familia es muy fuerte y es muy duro y va a provocar seguramente un cambio, pero va a ser para mejor. Efectivamente, va a ser para mejor. Y pues, ¿cómo puede reaccionar la familia, ¿no? En este caso? Si un familiar tuyo te contó esto, o sea, es un familiar tuyo lo sufrió, lo que sea, lo primero que hay que hacer es mostrar que activamente
que estás apoyando a esa persona, ¿no? Que, pues eso, que vas a escoger, aunque suene un poco raro, ¿no? Que a lo mejor querer escuchar, ¿no? Y que vas a escoger dar siempre por, pues, qué necesitas, ¿no? ¿Qué necesidades tienes? Y a lo mejor cada persona es diferente y a lo mejor yo necesito hablar, pero otra persona necesita llorar, o a lo mejor cada persona somos un mundo, Un ¿no? mundo diferente. Y lo curioso con el ASI es eso, es que a veces es gente de tu entorno y a veces quieres separarte completamente y es muy duro porque es alguien que está en tu círculo familiar o en pues, la familia cercana o en amigos o lo que sea, y a veces no quieres separarte. O sea, por mucho que tú hayas sufrido algo así, eso es lo duro que Ese es es el trabajo el ASI. que, Claro, que a lo mejor tú que tienes que sigues, trabajar. efectivamente, a lo mejor tú no eres capaz de generar odio hacia esa persona, ¿no? A lo mejor tú, por mucho que trabajes, no eres capaz de generar odio porque pues, es un familiar tuyo, porque es un... Entonces también es muy importante como familiar escuchar cuáles son las necesidades, no lo que tú quieres, no la rabia que a ti te come de ¿cómo puede ser esto? Y vamos a actuar así, sino escuchar qué es lo que la víctima necesita. Eso es muy importante porque también muchas veces yo creo que desde el desconocimiento intentamos actuar de una manera que pues a lo mejor no es la que necesita la persona que fue víctima. Entonces, yo también, por ejemplo, escuché una vez un caso de... Y ella ahorita tiene muchos problemas también debido a eso. Y es que ha traído inseguridades hacia ella, no quererse hacia sí misma, apartarse un poco de la familia. Porque en el momento que lo comenta la familia, como era del entorno familiar también, ella en ese momento que lo comenta, porque ella sí fue vocera en ese momento, dice, está pasando esto, esto y esto y esto, la familia le da la espalda y dice, ¿cómo tú vas a decir eso de tu tío, tu hermano, tu primo? Tú te lo estás inventando. Es terrible, porque aparte de que te falló un familiar, te está fallando. O sea, tu familia. Exacto, entonces ya el daño que te puede hacer, ya emocionalmente y a la autoestima, o sea, bueno, es que las consecuencias que tiene el ASI en una persona son terribles, porque va a lo más profundo de tu... Pero si aún encima tus redes más cercanas caen, sí, ¿verdad? Que te puedes pierde todo el sentido. No sí. tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, ahorita comentábamos algo sobre el tema de ese apoyo también de las parejas, ¿no? De estas chicas que a lo mejor su pareja no sabe que a lo mejor ella ha sufrido un abuso sexual cuando estaba pequeña. ¿Qué consejo le daría o cómo también tienen que actuar estas parejas? Porque muchas veces estos chicos también, o chicas, bajo el poco conocimiento de las cosas, no saben cómo manejar este tema, cuando a lo mejor por la cabeza de la chica está pasando muchas cosas, o hay un rechazo, por ejemplo, a nivel sexual, o yo no me quiero bañar contigo, o alguna situación le recuerda este tema, entonces como que a lo mejor el chico o la chica piensa que a lo mejor es que ella o él no quiere estar con ellos. Yo diría que la paciencia, o sea, paciencia y comprensión y apoyo y empatía. Sí, pero también, es decir, a lo mejor paciencia no digo solo en el sentido de esperar, sino también en el sentido de que a lo mejor esa persona no lo quiere hablar contigo. Es decir, porque tú seas mi pareja, a lo mejor no quiero hablar de ciertos temas contigo y a lo mejor es algo que yo tengo que resolver por mí misma porque yo soy un individuo aparte y luego a lo mejor lo puedo resolver contigo, ¿sabes? O a lo mejor es... O a lo mejor esa pareja puede ir a terapia con ella o no, sí, o eso no es posible. Es posible, siempre y cuando que la persona que haya sufrido lo quiera, sí. Porque eso es muy importante también, saber escuchar cuáles son las necesidades. A lo mejor pasa en muchas ocasiones, ¿no? Tú a lo mejor tuviste, o sea, bueno, cualquier persona puede haber tenido algún trauma en la infancia, algún trauma pues, donde se haya implicado otra persona y lo importante es que lo resuelva primero esa persona y luego a lo mejor incorporar a esa otra, ¿sabes? Pues, efectivamente, o en el caso de problemas con el apego, ¿no? Que puede suceder. Pues si hubo un problema con el apego materno, pues no tiene por qué, es decir, es algo que sufre un individuo y luego si tal podemos incorporar a la terapia quizás a la madre o al padre o a la persona que está a cargo siempre y cuando esa persona. Haya un consentimiento y haya un deseo, ¿sabes? Es decir, no tiene por qué, pero
si realmente ya tu pareja decidió contártelo y si realmente ya tu pareja Tienes esa decidió, confianza. efectivamente, y se siente preparada y a lo mejor incluso te está pidiendo ayuda, ¿sabes? Porque es muy difícil, pero a lo mejor, ¿sabes? Pues eso, pues como hablábamos antes, ¿no? De que a lo mejor es en esa adultez joven, ¿no? Que pues empiezas a darte cuenta de todo lo que está pasando y a lo mejor es pues, con tu primera pareja o con tu segunda pareja, porque son tus primeros encuentros sexuales, porque pues por lo que O sea. ha pasado algo parecido sin Efectivamente. querer, o sí, como un acontecimiento que tú dices que te recuerda, ¿no? Exacto. Pues si esa persona te está pidiendo auxilio, entre comillas, ¿no? Paciencia, Sí. entendimiento, Y, lo que tú y no como desesperarte. profesional le envías ese mensaje a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, Sí. de camino al trabajo, porque no de camino al gimnasio, o nosotros detrás de fondo y ellos haciendo el amor delicioso, ¿verdad que sí? Cuéntanos un poco más sobre cuáles son los sueños de Sara. ¿Qué quiere Sara hacer? Sara quiere tener su propio buffet, o tú hiciste un máster, hoy te lo volvemos a recordar, en Sí. recursos humanos. ¿Te quieres dedicar completamente a esto, o aquí como para que esas personas que nos están viendo o escuchando sepan un poquito de quién eres tú también, como persona, como profesional, y cuáles son tus sueños a futuro? Uf, yo creo que mi profesión es muy bonita, ¿no? Mi profesión es muy bonita y es muy dura, pero es muy bonita. Entonces, yo creo que siempre voy a estar en contacto con la psicología, aunque eso, pues mi máster ahora vaya un poco ligado hacia, Recursos humanos. sí, hacia las organizaciones. Yo creo que, pues como comentabas tú también, que tu hermana... Psicóloga. efectivamente. Yo creo que es algo que llevas dentro. O sea, yo creo que es algo que... esa necesidad, ¿no? De ayudar a las personas. Yo le pregunté a ella una vez, ¿cómo hiciste para escoger esa carrera? Y me dice, es que ya lo venía haciendo sin darme cuenta. Sí. Y esto es muy curioso también porque puede haber, es decir, vivimos en una sociedad en donde la mujer es cuidadora. O sea, entonces puede ser también que haya un poco de... De todo un poco. Exacto. Entonces, si a ti te Ella enseñaron me que tú eres... contaba una cosa, disculpa Sí, que te ¿no? interrumpa, antes que se me vaya la paloma. Ella me contaba que tenía una compañera o alguien conocido en la universidad que al estar estudiando psicología le destapó muchos recuerdos de su niñez, muchas patologías, y que al primer año o segundo año de la carrera tuvo que dejarlo, cuando ella pensaba que realmente esa era su pasión. Pero claro, como se estudia en el cerebro y todo esto, y los comportamientos O de sea, las yo creo que es duro, personas. o sea, es muy bonito y me refiero, es una carrera preciosa, es algo muy bonito, pero es duro porque, bueno, indagas en cosas que, que a veces quizás, No quiere saber. efectivamente, podríamos pasar por alto. Sobre todo a mí me parece, bueno, yo tengo mucha pasión por pues, las interacciones sociales, ¿no? A mí es algo que me apasiona. Entonces a mí eso, entender cómo las relaciones sociales funcionan, eso, las complicadas que son. Muchas veces, sí. Sí, pues aún todavía más, lo complicados que somos los humanos, pues aún todavía más, intentando intentando entender profundamente, pues cómo. Pero señorita, te fuiste por las ramas bien agarrada. Sí, ¿no? Ya Te no me acuerdo pregunté. ni de qué estábamos hablando. No, sí. Que te estaba preguntando y no me respondiste. Ah, ¿Cuál va a ser el nuevo sueño de Sara? ¿Tener su propio buffet? Ya hablabas de interactuar con la gente. ¿Te gustaría tener tu sí. propio buffet? ¿Lo quieres aquí en Ámsterdam, en España? ¿Cuáles son esos proyectos a futuro que va a venir más adelante para No, no me Sara? gustaría tener mi propio buffet, no. ¿No? No, me gustaría trabajar de recursos humanos y, y sentir que estoy haciendo algo. Es decir, sentir que no estoy haciendo algo solo por mí, sino también por los demás. Eso es lo que me gustaría, poder... Creo que soy ambiciosa, pero no tanto o sea, en cuanto a proyectos individuales. Creo que Exacto. ¿Y te quedarías aquí o te irías a tu hermosa ciudad de Coruña? No, no me volvería a Coruña ahora.
Ahora mismo no me voy a Coruña, pero tampoco no quiero quedarme aquí para No quiero siempre. no quieres No, descartar pero por esa ahora Coruña es preciosa, se come muy bien, tenemos muy buena vida, pero Qué rico. creo que ahora mismo mi sueño principal es conocerme a mí misma y el mundo. Es decir, a mí me gusta viajar y cada una de las ideas que tengo sobre mí misma ponerlas en duda y decir, uff, esto es interesante, a lo mejor... Bueno, mi amor, no podíamos irnos sin presentarte a esta bellezura, mi amor, que es la mascota de nuestro podcast. Él se llama Peluquín, mi amor. Él es muy callado, muy observador. Él también hace terapia. Da Es la terapia. mejor. Sí, él siempre me dice, mi amor, aquí él está escuchando a todos los invitados, él está Pues con estas orejas que tiene. observando todo. Y cuando ya el invitado se va, ahí me dice, Mari, pasa esto, pasa aquello, pasa tucu, 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 y me da su feedback. De verdad que sí. Puede decírmelo ahora si quiere. Compártelo conmigo. Detrás de cámara, Ayúdame. amor. Ayúdame. Entonces, Sí. plantearte proyectos Sí. cortos, esos proyectos a corto plazo, también uno a largo plazo, pero que ese proyecto corto vaya hacia ese largo plazo, te ayuda como que cada día incentivarte más o Sí. cada día ser mejor, o como lo comentaba en capítulos anteriores también de la terapia del espejo, de hablarte bonito todos los días, es muy importante también, y más en un país como este, que es completamente frío, siempre Sí. está lloviendo, entonces Gris. hay que hablarse de manera bonita, Sí. hay que decirse cosas bonitas, porque si tú no te lo dices, más nadie te lo va a decir, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que eso también es muy interesante por ejemplo, yo hago mucho uso de hablar de la Sara del futuro y de decir qué es lo que quiere la Sara del futuro y trabajar en el presente siempre. En pro de todo. Efectivamente. Bueno, mi amor, ahorita me pongo esa gafas fabulosa porque vamos a entrar en un segmento que se llama Preguntas rápidas para respuestas cortas. Venga. Así que ponte cómoda, tómate un poquito de lo que estás bebiendo, que es tu bebida favorita, que está deliciosa. Y así nuestros televidentes o nuestros oyentes conocen un poquito de quién es Sara, ¿verdad? Vamos a empezar así súper cortico, relajado, Vale, sin y esto miedo no al está preparado, ¿eh? éxito. Eso Sin me miedo al pilla por sorpresa. éxito, como le pregunto a todas las que vienen para Vamos. acá y a todos también. ¿Te casarías? Sí, rotundamente. ¿Crees en el amor a primera vez, Sara? No. No. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí. ¿Cuál sería? Puedo dos. No, uno solo. Vale, pues parar el tiempo, porque Oh, soy muy impuntual. O teletransportarme, porque soy muy esa es impuntual. mejor, esa es mejor, esa es mejor. Vale, pero parar el tiempo me gusta también. ¿Cuál es el secreto más grande que tiene Sara guardado en su corazón? Secreto. No sé, ¿cuántas veces? No sé. No sé. ¿Bebida favorita? Em, el vino. El vino. O zumito. O zumito, O zumito, zumito. zumito. ¿Posición sexual favorita? Em, Voy a decir... Va muy lenta, va muy lenta. Perdón, me las estoy imaginando. Vale, voy a decir misionero, pero con... presionando. Ok. ¿Harías un trío? Sí, ¿Grande o pequeño? el trío. Grande, el trío grande. Grueso o delgado. Grueso. ¿Cambiarías la persona que eres ahora? Siempre cambiaría cosas, sí, siempre cambiaría cosas. ¿Tu look también? Sí, bueno, no, quizás... Bueno, me depilaría. Que no viene depilada. ¿Te has enamorado, Sara? Sí. ¿Te enojas fácilmente? Sí. Tú no tienes cara de enojarte No, fácilmente. ¿Rencorosa? no. No.
Y así como para cerrar, descríbete en una sola palabra. Sentimental. Empática. Empática. Sí, empática. Pues mi amor, salud por eso. Muchísimas gracias Gracias a ti. por aceptar nuestra invitación y venir a hablar un poquito sobre estos temas que son un poco fuertes. Espero que les haya gustado, así que no olviden en suscribirse, no olviden en darle like, no olviden en comentar y cualquier cosa si necesitan ayuda o quieren algún tipo de información Apoyo. referente a lo que hablamos en este capítulo como hoy, ya saben, no duden en escribir. Nosotros le pasamos el contacto de esta psicóloga fabulosa que acaba de obtener un máster en recursos humanos. Muchísimas gracias por todo y besitos de colores.